Buenos días a todos y todas. Gracias por participar del webinar Cómo sobrevivir a los derechos de autor en la universidad a cargo del doctor Enrique Muriel. Mi nombre es Yael Allí, especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, y les damos la bienvenida al primer ciclo internacional del webinar de investigación científica que el Ministerio de Educación está desarrollando como parte de la iniciativa Conectados. Para los que aún no la conocen, se trata de una plataforma mediante la cual se busca brindar un espacio de orientación y acompañamiento para la implementación de la educación no presencial en las universidades, tanto públicas como privadas. En breve empezaremos, pero antes quería comentarles que la exposición se dividirá en dos bloques de preguntas. Mejor dicho, la exposición tendrá dos bloques de preguntas, por lo que les invitamos a que coloquen todas sus consultas en la caja de comentarios. Además, solicitarles que se registren en el link que también se encuentra en la caja de comentarios para poder mantener actualizados sus datos. Ahora sí, le damos la bienvenida al doctor Enrique Muriel, quien liderará la sesión el día de hoy. Buenos días, doctor, y gracias por el espacio. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? En primer lugar, me gustaría agradecer por la invitación, me gustaría agradecer a Josmel y a toda la gente del Ministerio de Educación también a Yaela, Jacqueline y Susana, que están por aquí participando para que este seminario online llegue a buen puerto. Vamos a hablar un poco sobre cómo funciona eso de los derechos de autor y qué necesitamos saber para sobrevivir a los derechos de autor en la universidad. El título viene porque normalmente es un asunto que la gente no siente mucha atracción. Normalmente entendemos los derechos de autor como más como un problema que como un beneficio. Entonces vamos a intentar ver algunas estrategias para que todo nos vaya bien. El sumario que vamos a seguir es aproximadamente derechos de autor. Voy a hablar de casi todos los puntos un poco por encima, ya que es un seminario corto. Entonces, algunas de las diapositivas que veremos irán pasando un poco más rápido. Hablaremos un poco de derechos de autor. Una de las claves que nosotros tenemos son los límites y excepciones a los derechos de autor. Hablaremos después un poco de licencias Creative Commons. Son unas licencias fundamentales en el contexto de la educación. Algunas sugerencias generales también sobre cómo hacer algunas cosas en el mundo de la universidad para evitar problemas con derechos de autor. Y por último, algunas consideraciones finales y si alguien tiene interés, tenéis la bibliografía también. Bueno, como veréis, algunas de las palabras que voy diciendo están un poco mezcladas entre portugués y español. Si tenéis interés, vivo en Brasil. Si tenéis interés, hay un pequeño curso sobre derechos de autor en mi canal de YouTube, que es este canal que podéis ver aquí, youtube.com/Enrique Muriel. Y hay un curso de unas 2 horas aproximadamente sobre derechos de autor que tiene muchas partes en común con el que vamos a ver hoy. ¿De qué ley estamos hablando? Bueno, si nos vamos a Perú, la ley que tenemos es esta que tenéis aquí. Podéis buscarla en el WIPO, podéis buscarla directamente en algún buscador o podéis entrar en el INDECOPI, en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Es un nombre larguísimo. Podéis entrar ahí y echar un vistazo para que sepáis cuál es la legislación que tenemos. La última modificación en Perú fue hecha en 2018, es decir, es bastante reciente. ¿Cuál es el contenido de los derechos de autor? Bueno, como veréis, no voy a hablar nunca de propiedad intelectual porque es un campo bastante más abierto, donde entrarían patentes, marcas, ese tipo de cuestiones que no son tan relevantes en el contexto de la universidad, o por lo menos en el contexto de la educación en la universidad. La mayor parte de alumnos, de profesores, centramos un poco más en la parte de derechos de autor. Y dividimos el derecho de autor en dos. En derechos morales, son los derechos de la honra, y los derechos patrimoniales, que son los derechos económicos. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Los derechos morales tienen varios derechos dentro. El derecho de divulgación, es decir, que tú como autor de una obra, cuando seas autor de una obra, puedes decidir cuándo va a ser publicada tu obra y más o menos dónde. No significa que tengas derecho a publicar ahí. Esto es, yo quiero publicar la revista Science. Bueno, es un poco complicado. Por mucho que yo quiera, publicar ahí es difícil. Entonces, puedo intentarlo por lo menos. Tengo derecho a intentar publicar allí. Y sobre todo uno de los detalles es cuándo. Es decir, a partir de cuál momento da para publicar.
Y digo eso porque existen varias polémicas en la universidad cuando hay varios autores y uno de ellos no quiere publicar un artículo, pero el otro sí, o un libro. Y eso puede ser un problema en algunas ocasiones. Es un legítimo derecho moral que tenemos los autores. ¿Está? Nombre o seudónimo. Podemos escoger. En mi caso no es un seudónimo ni nada parecido, pero yo utilizo Muriel Torrado con un guión, Enrique Muriel-Torrado es el nombre científico que utilizo. Y siempre que firmo algún tipo de documento lo firmo así, como Muriel-Torrado. Y no hay nadie en el mundo que sea Muriel Torrado, Enrique. Por eso utilizo ese nombre, porque no hay nadie más, no se puede confundir, no hay un homónimo con mi nombre. El derecho de paternidad es el derecho que tenemos a ser reconocidos por los legítimos, como los legítimos autores de nuestras obras. El de integridad es que nuestra obra vamos a entenderlo como un bloque íntegro, es así la obra. Doctor, ¿Sí? Doctor Muriel, disculpe que lo interrumpa, pero no podemos visualizar su presentación. Voy a volver a colocarla de nuevo. Por favor. Claro. ¿Conseguís verla ahora? Sí, Ahora sí. Ahora sí, perfecto, muchas gracias. Para los asistentes, que sepáis que yo no consigo ver el resultado final. No tengo ni idea de lo que estáis viendo. Por eso no sabía que no estabais viendo la transparencia, el PowerPoint. Bueno, como estaba comentando, eso va a ser aproximadamente el sumario que vamos a seguir. Podéis entrar en el Indecopy si queréis para echar un vistazo en la última ley que tenemos de derechos de autor en Perú. Y decía que los derechos de autor se dividen en morales y patrimoniales. Los morales son derechos de honra y patrimoniales los económicos. Esta es la lista de derechos morales que es donde estábamos. Estaba hablando del derecho de paternidad, que es el derecho a ser reconocido como autor de una obra. Y después está el derecho de integridad, de modificación. Nuestra obra es de la forma que nosotros la hemos diseñado, es así. Y nadie que no seamos nosotros o con nuestro permiso tiene derecho a modificar nuestra obra como quiera. Dentro de los derechos patrimoniales, que seguramente sean los que conozcáis, los derechos económicos, está el derecho de reproducción. Yo, como autor de una obra, tengo derecho a limitar la reproducción de esa obra, es decir, que otros no reproduzcan mi obra. Cuando hablamos de reproducción, hablamos de presionar el play. Cuando hablamos de reproducción, hablamos de copias de las obras, ¿vale? Por otro lado, tenemos el derecho de distribución, que está siempre ligado a un soporte. Puede ser un papel, puede ser un pendrive, pero está ligado a un soporte. Si, por ejemplo, enviamos un PDF de un punto a otro por email, eso no estaría relacionado con el derecho de distribución, porque no hay ningún soporte. Estaría relacionado con el derecho de comunicación pública, que es comunicar a un público una determinada obra. Y para la comunicación pública no necesitamos de ejemplares físicos. Bien, estamos en clase y el profesor reparte un capítulo de un libro en papel. O el derecho que estamos ahí, los derechos a los cuales estamos apelando ahí sería el derecho de reproducción, porque hicimos una fotocopia y la tenemos en la mano, y el derecho de distribución porque estamos compartiendo un soporte con una determinada obra o con un pedazo de una obra. Comunicación pública sería, si es, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora mismo aquí con vosotros, es una comunicación pública de este PowerPoint, de esta presentación. Y por último, derecho de transformación, que es uno de los ejemplos más simples de entender. Es, por ejemplo, traducir un artículo científico. Ese es el derecho de transformación. Todos esos derechos están reservados para los autores. ¿Y qué tipo de obras están protegidas? Bueno, en el contexto de la universidad están protegidos los artículos, están protegidas las clases, las aulas están protegidas, cursos, libros, palestras, vídeos en general. Prácticamente cualquier obra que creemos está protegida desde el mismo momento que creamos esa obra. Y el autor. ¿Quién es el autor de una obra? Bien, el autor de una obra es el creador de esa obra. Y la respuesta parece muy simple y no siempre es tan fácil, pero de entrada podemos decir que el autor de una obra, que el creador es el autor. El creador es el autor. Un ejemplo. ¿Qué pensáis? ¿Qué sucede cuando hago un trabajo para una disciplina, por ejemplo? ¿Creéis que la persona que hace el trabajo, por ejemplo, esta estudiante que tenemos aquí,
¿Ella es la autora de esa obra, de ese trabajo que hacemos para una disciplina? La respuesta es sí. Como estaba comentando antes, el autor es el creador de la obra. Entonces, si tú haces un trabajo para una disciplina, tú eres el creador de esa obra. Otra pregunta para vosotros, para ver qué pensáis. ¿Creéis que es obligatorio incluir el símbolo de copyright? Esa C que tiene un circulito alrededor que hemos visto tantas veces en tantos lugares diferentes. ¿Vosotros creéis que es obligatorio, que no es obligatorio? Esa es la respuesta. No hace falta colocar el símbolo. Como comentaba antes, en el mismo acto de creación el autor tiene todos los derechos reservados, solamente por crear una obra. Eso no significa que no existan algunas recomendaciones, como por ejemplo registrar una obra, conseguir el depósito legal en la Biblioteca Nacional o en el instituto que gestione el depósito legal en cada país. Bueno, pueden ser medidas a tomar, pero en realidad para tener los derechos de autor no necesitamos hacer absolutamente nada. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo duran esos derechos? Esos derechos morales, derechos de la honra que tienen los autores y derechos patrimoniales. Duran bastante tiempo. Bastante tiempo. ¿Cuánto es bastante? Bueno, los derechos morales duran prácticamente, ¿no?, los más importantes, como de paternidad, duran para siempre. Shakespeare va a ser siempre el autor de sus obras. Cervantes va a ser siempre el autor de sus obras. No va a cambiar de aquí a 50 años, ni a 100 años, ni nada de eso, porque es un derecho moral. Ese derecho moral permanece en el tiempo. Y los patrimoniales, ¿será que los patrimoniales cambian? Cambian. Ahora veremos por qué, ¿vale? Como comentaba antes, si el autor tiene derecho a controlar las reproducciones, a controlar si se hace una comunicación pública y en qué forma, o si se hace una distribución o no de sus obras de alguna forma, bueno, lo que estamos concediendo es lo que vamos a ver ahora, un monopolio. Pero tiene que tener algún tipo de duración, la tiene. Nosotros podemos utilizar una obra que está en lo que se denomina como dominio público, que son aquellas obras que, por ejemplo, imaginemos que yo publico una obra hoy. Bueno, pues esa obra va a estar protegida por derechos de autor en Perú, va a estar protegida durante toda mi vida. Yo espero vivir unos 40 años más aproximadamente. Entonces, más o menos, ¿no? Depende del día, tengo ganas de que sean 50 y otros días tengo ganas de que sean 10. Depende, ¿eh? Vamos a pensar que 50 años, que es un número más redondito. Entonces voy a vivir 50 años más. Después de muerto, los derechos de autor continúan estando vivos. Es una cosa muy curiosa, porque yo puedo estar muerto, pero los derechos de autor no lo están. Entonces, a esos 50 años de vida que me quedan, después de ellos, tenemos que contar 70 años más para que mi obra caiga en dominio público. Es decir, de aquí a 120 años, y todo está en los plazos que acabo de pronosticar, de aquí a 120 años mis obras estarán en dominio público y podrán ser utilizadas de una forma diferente como son utilizadas ahora. Por ejemplo, alguien puede hacer una edición especial sin tener que pagar nada por los derechos de autor, ediciones comentadas, etc. Bueno, decía que los derechos de autor es un monopolio. Es un monopolio que damos a los autores para que, o con la idea inicial cuando se crearon las primeras leyes de derechos de autor, para que esas personas puedan tener un rendimiento económico, puedan ganar dinero y poder continuar creando obras intelectuales. Esa es la idea principal que estaba atrás de todo esto. Lo que pasa es que como es un monopolio tiene que tener algunos límites. Y además de ese límite de 70 años después de la muerte del autor para que caiga en dominio público, además de eso tenemos una pequeña flexibilidad para hacer algunas cosas. Esa flexibilidad viene a partir de los límites y excepciones de la ley. Esta parte es fundamental para nosotros. Tenemos que entender bien cuáles son los límites que tenemos y cómo podemos utilizar una obra que tiene todos los derechos reservados sin tener ningún tipo de problema legal o sin herir los derechos morales ni patrimoniales de los autores. Primero, tenemos una excepción que es de reproducción. Estamos hablando exclusivamente de la legislación peruana en este caso, pero esta excepción es común en muchísimos países, que yo recuerde, en todos los que yo he leído en mi vida. Solo que las condiciones varían un poco.
Para poder hacer una reproducción en Perú, necesitamos que sean breves extractos de la obra, solamente breves extractos de la obra. ¿Qué significa breve? No tengo idea, no lo sé. En algunos países se llega a algunas conclusiones un poco extrañas, así de que un 10%, un 15%, pero no es siempre la ley quien está afirmando eso, porque va a depender del tipo de obra. ¿Cuánto es un pequeño extracto, un breve extracto de un chiste? Es un poco complicado de medir eso de aquí. Además de eso, tiene que ser para enseñanza o para hacer exámenes. Es curiosa esa parte de hacer exámenes. No es común que aparezcan las legislaciones de otros países. Y tiene que ser sin fines de lucro. Es importante que no tenga fines de lucro. Además, este breve extracto tiene que estar en la medida justificada. La medida justificada para el fin para el cual vamos a utilizar ese extracto. Y tiene que ser conforme a usos honrados. Esto es. No podemos deturpar el comentario o el punto de vista del autor y además tenemos que citar siempre autor y fuente. Y por último, por segunda vez, que no tenga fines de lucro. Curiosamente, la excepción peruana parece fines de lucro, que no debe tener fines de lucro dos veces. Igual que sucede, o que sucedía por lo menos antes, con más claridad en la excepción española. Bien, entonces yo quiero hacer una reproducción de una obra que no es mía. ¿Qué debo hacer? Seguir todo esto de aquí. Solamente un breve extracto, solamente para enseñanza, solamente sin fines de lucro, en la medida justificada, siempre citando autor y fuente, que es una cosa que voy a recomendar en todo momento, y que no tenga fines de lucro de nuevo. ¿Existe alguna opción más para poder utilizar una obra de otra persona sin tener que pagar nada o tener que solicitar permiso para esa persona? Existen, pero pocas más. Esta es la opción de bibliotecas y archivos. Si hay alguien que trabaja con bibliotecas y archivos, sugiero que eche un vistazo. No lo voy a comentar aquí porque no es el foco, porque la mayor parte de vosotros no vais a estar trabajando con este tipo de entidades, pero es muy interesante y es una de las pocas legislaciones que yo recuerdo ahora mismo en América Latina que tiene una sección bien clara, bien concreta, bien definida desde mi punto de vista para bibliotecas y archivos. A mí me parece una cosa maravillosa. ¿Y si tengo algún tipo de discapacidad? Bueno, tengo una noticia buena y una mala. La buena es que existe una limitación que permite utilizar los materiales de una forma un poco diferente para aquellas personas que tengan discapacidad. La mala es que la discapacidad de la que siempre se habla es personas con problemas visuales, con problemas no solamente invidentes, más personas que tal vez no consiguen ver bien. Solamente ese tipo de discapacidad es la que se contempla. En fin. Es positivo porque viene a partir del Tratado de Marrakech, es una cosa en la que no voy a entrar tampoco ahora, y es precisamente para tratar de disponibilizar obras para el mayor número de personas posibles. ¿De qué más formas puedo utilizar una obra sin hacer daño a los derechos de autor o hacer daño a tener algún problema legal? Bueno, podemos citar obras, pero para citar también tenemos reglas para todo, como podéis ver. Para citar también tenemos reglas. Tienen que ser obras ya divulgadas. No sé si os acordáis que antes hablaba que el derecho de divulgación es un derecho moral de los autores. Yo decido cuándo divulgo mi obra. Por eso aquí dice que las obras citadas deben estar ya divulgadas. Si no están divulgadas, no tenemos derecho a citar. Siempre colocando autor y fuente. Es importantísimo. Conforme a los usos honrados y en la medida justificada para el fin perseguido. ¿Qué significa todo esto de aquí? Todo esto son condiciones que se suman. Tienes que cumplir con todos esos criterios para poder citar. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos coger un libro entero de 500 páginas y decir que es una cita, porque tiene que ser conforme a los usos honrados y a la medida justificada. ¿Bien hasta aquí? En brevísimo vamos a parar. Solo quiero ver dos elementos más y vamos a hacer una parada y si tenéis alguna pregunta, vamos a verlas ahora. Otra recomendación es simplemente una recomendación bien personal, mía, que puede auxiliar un poco a entender cómo podemos utilizar una obra sin herir los derechos de autor. Es el test de los 3 pasos, que fue pensado para una cosa diferente. En realidad fue pensado para que cada país desarrolle las excepciones y limitaciones, como estas que acabamos de ver ahora mismo, pero que en realidad, desde mi punto de vista, puede ser utilizado también para entender cómo usar una obra sin causar un perjuicio. Lo que dice el convenio de Berna, o la regla de los 3 pasos dentro del convenio de Berna,
es que deberían ser permitidas la reproducción de obras en determinados casos especiales. ¿Bien? Esa es la primera condición, que sea un caso especial. Que no atente, que esa reproducción que estamos haciendo no atente contra la explotación normal de la obra. Y que tampoco causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor. Si intentamos seguir estas tres reglas, veremos que en realidad las citas o otro tipo de utilizaciones que hacemos de otras obras encajan más o menos bien. Más o menos bien, no es perfecto, ¿eh? Es simplemente una idea a partir de la cual poder seguir para entender cómo funciona todo esto de los derechos de autor. Dudas. Voy a compartir las mías primero y después, si queréis, compartir las vuestras también. ¿Puedo compartir con mis colegas una carpeta en uno de esos servicios como Dropbox o Drive con libros y artículos que encuentro en Internet? Y es un poco complicado. Así de entrada la respuesta es no, no, no. Esa es la respuesta más clara. Ahora, aquí deberíamos comenzar a ver qué significa, qué son mis colegas. ¿Es un grupo de 500 personas? ¿Es un colega que está trabajando exactamente lo mismo que yo? ¿Qué son esos libros, esos artículos que encuentro en Internet? Recordad que cualquier cosa que encontramos en Internet, como por defecto, está protegido. Todo por defecto está protegido. Y después vemos lo que no está protegido. Ese punto de vista un poco más conservador entiendo que es la forma más simple de entender cómo funcionan los derechos de autor. Cualquier cosa que veáis, una foto, protegido. Todo protegido. ¿Cuándo está protegido? Cuando está en dominio público, cuando tiene una licencia. Licencias que vamos a ver de aquí a poco. El siguiente bloque son las licencias, precisamente. El resto está prácticamente todo protegido. La ley de Perú dice que podemos reproducir trechos, pequeños pedazos, pero no significa que podamos reproducir un libro entero. Entonces, tal vez no es una buena idea compartir libros con nuestros colegas. Segunda pregunta. ¿Podemos compartir un artículo con copyright de una gran base de datos con mis colegas de clase? Estoy pensando aquí en bases de datos como puede ser Scopus o grandes indexadores, ¿no? No siempre son bases de datos. Por ejemplo, Web of Science, o Clarivate, que es el nombre que tiene ahora. ¿Será que podemos compartirlo a aquellos que tienen copyright? Bueno, depende. Si son colegas de nuestra misma universidad, probablemente sí, porque todos los miembros de la universidad vamos a tener acceso a las mismas bases de datos, o como regla general tenemos acceso a las mismas bases de datos, entonces no tendría mucho problema. Pero enviárselo a alguien que es de fuera de la universidad, que no tiene acceso a esa base de datos, en realidad estaríamos violando los términos de uso y condiciones de la licencia de la base de datos, es decir, el contrato que el Estado o la biblioteca firmó con esa base de datos. Un último elemento aquí, y ya dejo que vosotros preguntáis lo que queráis. SciHub es la solución a mis problemas. Por si no lo conocéis, esta página web me han comentado que es una página donde encuentras los artículos que no consigues encontrar buscando en Internet porque tienes que pagar por ellos. ¿Será que SciHub es la solución a mis problemas? Bueno, sí y no. Es una solución a muy corto plazo, porque si necesitas un artículo y no lo encuentras, pues lo puedes buscar ahí. Pero en realidad a largo plazo no es una solución, porque lo que puede provocar es que si tenemos acceso legal a un conjunto de artículos y no estamos haciendo el acceso legal a través de la plataforma del ministerio, de la plataforma de la universidad, lo hacemos por fuera, en la hora de renegociar las condiciones de utilización de la plataforma entre el Estado o la biblioteca y esas empresas privadas, tal vez las condiciones muden un poco, porque tal vez la biblioteca o el Estado no entienda que nosotros no estamos utilizando determinada base de datos y lo que en realidad estamos haciendo, o los alumnos, los profesores están haciendo, es descargándoselo de otro lugar diferente. Entonces es un poco complicado para tomar decisiones en función de qué base de datos necesitamos en cada momento. Puede ser una solución a corto plazo, no dentro de la legalidad tal vez, pero a largo plazo es un poco más complicado. Y ahora sí, es un buen momento estupendo. Si tenéis alguna pregunta, hacemos esa parada y vemos cuáles son las cuestiones. Sí, doctor, hay varias preguntas en verdad. Una primera pregunta es,
si es posible patentar un pequeño instrumento de investigación que pueda aplicar a un pequeño trabajo de investigación. Bueno, como comentaba en el comienzo, eso forma parte de la propiedad intelectual. Eso viene todos estamos dentro de la misma familia, solo que es un hermano diferente. No es el asunto que vamos a tratar hoy. Y sobre procedimientos y métodos depende mucho de cada país. Puede variar, puede tener un país que acepte perfectamente y otro que no lo acepte. Como es un asunto más complicado, sugiero que preguntar a un especialista además de eso en concreto. No un especialista general de propiedad intelectual, más de ese tipo de patentes en concreto. Ok, perfecto. Otra pregunta es, en el caso de fotografías realizadas en el marco de un proyecto de investigación dirigida por un tercero, si se pueden solicitar derechos de autor, ya que este tercero está usando las fotografías sin indicar su nombre, ¿no? Hay que ver primero si hay algún contrato de por medio en algún lugar. De cualquier forma, lo estábamos comentando antes. Para tener derechos de autor de una obra, solamente necesitamos hacer esa obra, crear esa obra. Es lo único que necesitamos. Es decir, no necesitamos pedir los derechos de autor porque son concedidos. Es como si fuera una cosa que viene así de no sé dónde y se planta aquí y dice, bueno, ya lo tienes. He creado una obra, ya tengo derechos de autor. Es decir, no tenemos que pedir tener derechos de autor. No parece una buena práctica si las fotos son de mi primo, por ejemplo, que yo las utilice sin citar a mi primo, por lo menos. No parece una buena práctica. La sugerencia sería que antes de utilizar las fotos, pedirle permiso a mi primo, en este caso si fuera él quien ha hecho las fotos, pedirle permiso y si es por escrito, mucho mejor. Por escrito me refiero a en papel o por email, de alguna forma, pero que quede registrado en algún lugar que solicité permiso y que la otra persona me lo concedió para los fines que lo estoy utilizando. Ok, perfecto. Otra pregunta es, si soy un docente de universidad pública cuyo trabajo es financiado con fondos públicos, ¿se mantienen los derechos de autor sobre el trabajo? Sin duda ninguna. Derechos de autor son del legítimo creador de las obras, del creador. Eres profesor, yo soy profesor también, en una universidad en Brasil, en la UFSC, una universidad que está al sur, y todas las obras que yo hago son de mi propiedad, yo soy el autor de esas obras. Por ejemplo, esto que está aquí, este PowerPoint que estáis viendo aquí, es de mi propiedad, yo soy el autor y como veréis al final, no sé si lo habéis visto al principio porque lo pasa muy rápido, pero como veréis al final tiene una licencia. Como los derechos de autor son míos, yo decido cómo voy a compartir mis obras. Ok, perfecto, clarísimo. Otra consulta es, algunas instituciones establecen en los contratos en que se ceden los derechos, ¿no? En ese caso significa de que ya no puedo transmitir o divulgar mi trabajo. Pues a veces sucede que sí. Depende del tipo de contrato y depende también lo que los tribunales han determinado para cada caso. Y ahí sí que hay que ver un poco qué sucede con las sentencias, para qué línea van, porque en cada país muda un poco. Dentro del mismo país hay veces que las mudanzas son muy significativas, porque tribunales que están al mismo nivel a veces toman determinaciones totalmente opuestas prácticamente unas de otras. Y tiene que llegar a un tribunal superior para que diga, no, esto es así o debes seguir esta línea de aquí. Entonces va a depender del tipo de contrato y va a depender de la legitimidad que tenga ese contrato. Recordando también que existen contratos que podemos firmar y que no significa que podamos cumplir con esas condiciones porque existen leyes mayores. Entonces eso va a depender de cada caso concreto. Ok, perfecto. Otra consulta es si se pueden citar artículos que están publicados como manuscritos. Si está publicado, se puede citar lo que quieras, siempre que esté citado. Se puede citar un tweet de Twitter, se puede citar lo que tú quieras, una página web, se puede citar el diario de alguien que lo ha publicado, no hay ningún problema. El formato en el cual esté publicado es indiferente. Si ya fue divulgada la obra, que entendemos, voy a entender como publicado como divulgado, ¿vale? Voy a entender como si fuera lo mismo. Entonces, si la obra ya está publicada, no hay ningún problema, se puede citar lo que queramos.
Ok. Hay otra consulta, doctor, que creo que se podría extender, pero no sé si la podemos responder de manera breve, que es ¿cómo se da la protección del autor en la masificación de la información que brinda Internet? Ujú. Pues si le preguntas a alguien que trabaja con derechos de autor, te dirá que es un drama y que es una cosa terrible, porque resulta que la autoría se difumina. Si le preguntas a alguien que sea especialista en información, como es mi caso, yo creo que es una cosa maravillosa, porque el conocimiento llega hasta un límite que antes no llegaba. Y es cierto que a veces se difumina un poco la autoría de las cosas, pero también es cierto que conseguimos que la información llegue más distante de lo que llegaba antes. Entonces, Internet tiene sus cosas un poco más positivas y un poco más negativas. Afortunadamente, por Internet, unos días atrás estaba viendo perfectamente legal, todo legal, estaba viendo una película que era nigeriana. Creo, si no recuerdo mal, es la segunda película nigeriana que veo en toda mi vida. Bueno, eso Internet nos trae eso también. Esa abertura, ahora, poco tiempo atrás estaba viendo una serie que era turca. Pues en mi vida nunca había visto una serie turca. Internet tiene una parte positiva y una parte negativa. También es cierto que el uso que nosotros hacemos puede ser un uso un poco más positivo o un poco más negativo. Ok, perfecto. Y una última pregunta también, si la podría responder de manera breve, es preguntan qué son los derechos honrados. Los derechos de honra, estaba comentando antes. Claro, volvemos un poco para atrás, ¿vale? Bueno, como no le di la importancia suficiente a la presentación, a la primera pantalla, esta es la primera pantalla, cuando hablaba de derechos de autor decía que se divide en dos, o dividimos los derechos de autor en dos conjuntos de derechos, que son los derechos morales y los patrimoniales. Normalmente hablo de derechos morales como derechos de la honra, porque parece que honra es una cosa que se identifica un poco más fácil que la moral. La moral está un poco más relacionada con la ética, ese tipo de cuestiones, y no es el objeto. Yo creo que está más próximo a la idea de honra. Y hablo de honra porque estamos hablando de yo no voy a tener derechos económicos en esta parte, o no hay una influencia de derecho económico directa, pero tengo otro tipo de derechos que están más relacionados tal vez con mi corazón, con lo que yo siento, con cuando yo quiero voy a divulgar. Voy a divulgar con el nombre o seudónimo que yo quiera. Este hijo es mío y reclamo mi derecho de paternidad. Por eso hablaba de honra, ¿no? La integridad de la obra. Esta obra es de esta forma y nadie puede quitarle 3 capítulos porque quiere. O nadie puede modificar mi obra y si yo estoy haciendo, por ejemplo, una obra de teatro, convertirla en una película sin mi permiso. Y después tiene algunos derechos más, como retirada y acceso, y algún derecho más que hay por ahí, solo que es de menor importancia. Entonces, cuando hablo de honra, en realidad estoy hablando de derechos morales, que son estos derechos de aquí. En contraposición siempre con los derechos patrimoniales, que son los económicos, los del dinerito. Ok, perfecto. Listo, entonces continuamos y luego al finalizar hacemos otro bloque de preguntas. Estupendo. Entonces vamos a seguir. ¿Con qué seguimos? Con las licencias. ¿Qué es una licencia? Las licencias de las que vamos a hablar aquí son las licencias Creative Commons. Si a alguien no le gusta mi acento, por ejemplo, yo mismo lo leo aquí arriba, licencias Creative Commons son unas licencias muy populares, muy comunes en el contexto de la educación, se utilizan mucho, y son un tipo de contrato que lo que hace es flexibilizar el copyright. Y hablamos de copyright a lo que hemos visto antes, a los derechos de autor tradicionales, los clásicos, eso. ¿Qué hacen las licencias? Flexibilizan eso porque no es suficiente en algunos contextos. En el contexto de Internet, pensar solo en derechos de autor como siempre han sido tradicionalmente no es suficiente. Necesitamos más flexibilidad para poder utilizar las obras, compartir las obras, este tipo de cosas. Entonces, estas licencias tienen como regla general para todas las licencias que vamos a ver, permiten bajar, compartir y hacer copias de las obras siempre. Podemos hacer eso siempre. Entonces, facilita muchísimo nuestra vida. Pensad en las cosas que hacéis en el contexto de la educación, en el contexto de tanto alumnos, profesores, todas las cosas que nosotros hacemos están muy afectadas por poder bajar, poder compartir y poder hacer copias de obras. Eso es fundamental. Estas licencias vienen para solucionar este problema. ¿Cómo lo solucionan? A partir de un conjunto de elementos, de símbolos, esos iconos que vemos aquí,
ese icono de una persona, que significa reconocimiento, que estamos obligados a reconocer. Estas son las cláusulas que vamos a colocar en la licencia. Y que yo, como autor de una obra, puedo licenciar una obra. Veremos a continuación cómo se puede licenciar una obra. Es muy simple, muy simple. Y voy a sugerir fuertemente a todos vosotros que cuando hagáis una obra, si tenéis interés en compartirla, que la compartáis siempre con una licencia Creative Commons. Bien, tenemos la primera opción, que es el reconocimiento, que es obligatorio en nuestra legislación. Tanto la peruana, latinoamericana en general, es obligatorio utilizarse BY. No totalmente obligatorio, pero muy obligatorio, ¿vale? Siempre va a haber alguna pequeña excepción. Tenemos la segunda opción, que es SA, Share Alike, compartir igual. Compartir igual, disculpad. Las obras derivadas de esa obra que nosotros hemos creado deben utilizar la misma licencia. Bien, las obras derivadas de la que nosotros hemos creado. Si alguien hace una obra basada en la nuestra, debe utilizar la misma licencia. No estoy hablando de citar, estoy hablando de un uso más intensivo de la obra, de tomar una parte significativa de la obra y crear una obra nueva a partir de la nuestra. Entonces, como nuestra licencia dice que tienes que compartir igual, la persona que haga esa obra derivada de esta tiene que compartir igual. El siguiente icono es no comercial. Impide los usos comerciales de las obras por parte de los usuarios. Si yo coloco no comercial, significa que otros no pueden vender mi obra. Otros. Yo puedo hacer lo que quiera. Es mi obra. Yo puedo venderla, puedo hacer lo que me dé la real gana. Y por último tenemos la opción sin obra derivada, que impide crear obras derivadas de la original. El ejemplo más claro, más simple, más común en el ámbito educativo es una traducción. Entonces, estos iconos, estos cuatro iconos se van combinando de una forma u otra para dar lugar a todo lo que veis en la parte de la derecha, en esa columna a la derecha. Las dos primeras licencias, la licencia BY, que es la primera, la que está arriba, y la segunda, BY SA, que sería reconocimiento y compartir igual, esas dos licencias se consideran que son de la cultura libre. Estas dos licencias son las que algunos autores, entre los cuales me voy a posicionar también, consideramos que son de acceso abierto. Las obras que tienen este tipo de licencias son obras de acceso abierto. El resto pueden ser obras que podemos bajar, podemos compartir, pero desde el punto de vista de algunos autores, insisto, que yo me incluyo también, las obras que no tienen licencias BY o BY-SA no son de acceso abierto. Puede ser de acceso libre o lo podemos denominar de la forma que queramos, pero no es acceso abierto, porque acceso abierto no solamente es acceder, es tener algunas libertades. Y entre esas libertades está la posibilidad de hacer traducciones o, si es el caso, ¿por qué no vender una obra de otra persona? Es un uso perfectamente legítimo y legal de una obra. Entonces tenemos en la parte de arriba las obras que son más abiertas y vamos cerrando un poco más. En las siguientes dos licencias son un poco más cerradas, son aquellas que impiden usos comerciales, y la que impide uso comercial y además obliga que las obras derivadas se compartan con la misma licencia que la obra que yo he colocado a disposición. Y por último, las que impiden obras derivadas. Y la peor de todas, la que impide obra derivada y también impide fines comerciales. Estas son las licencias. Así parece un poco complicado, pero vamos a pensar que tenemos esta presentación y que queremos licenciarla. ¿Qué debemos hacer? Podemos entrar en este sitio. Si os aparece en inglés, podéis intentar cambiarlo a español también, ¿vale? Y os van a aparecer dos preguntas. Dos preguntas. Y con esas dos preguntas se hacen las 6 licencias que hemos visto antes. La primera es, ¿quiere permitir que se compartan las adaptaciones de su obra? Puedes escoger sí, no y sí, mientras que se compartan de la misma manera. ¿Qué son las adaptaciones de la obra? Pues esto que veíamos antes de ND, de sin derivadas. Eso es lo que nos está preguntando aquí. ¿Queremos? Sí. En mi caso, yo sí quiero que se compartan las adaptaciones de mi obra, pero quiero solo que de la misma manera que yo he hecho la mía. Simplemente eso. Quiero que se comparta, pero con la misma licencia que yo he utilizado. Segunda pregunta. ¿Quiere permitir usos comerciales de la obra? ¿Sí o no?
En mi caso, yo permito usos comerciales de la obra, porque lo que en realidad yo estoy buscando cuando comparto una obra, lo único que estoy buscando es ser citado, es decir, ser un referente en esta área en concreto. Ese es mi objetivo principal. Yo soy profesor de universidad, de una universidad pública. Mi trabajo es popularizar, por ejemplo, en este caso, las licencias. Y lo hago en todos los países a los que tengo acceso. Lo he hecho en España, lo he hecho en Perú, Guatemala, en Chile, en Brasil, en México. Lo he hecho en diferentes países y lo continuaré haciendo en diferentes países. ¿Qué es lo único que quiero? Reconocimiento. Esta obra, esta presentación la he hecho yo, solamente quiero ser reconocido por eso, simplemente. Alguien puede utilizarlo, hacer una modificación, puede sin problema, solamente es obligado a citar autor y fuente. Y en el caso de esta presentación, decidí utilizar una licencia SA, compartir igual. Entonces, si alguien utiliza una obra derivada, crea una obra derivada de la mía, tiene que ser compartiéndola igual. Simplemente eso. En el caso que tenéis aquí, enfrente vuestra, permitir que se compartan adaptaciones de la obra y permitir también usos comerciales. Por eso la licencia que aparece debajo es la licencia BY, de reconocimiento internacional. Simplemente eso. Solamente eso. Cogemos esa licencia que está aquí, lo colocamos en esta transparencia, se acabó. Cuando digo transparencia puede ser en cualquier cosa, puede ser un artículo que presentamos en una disciplina, un trabajo que presentamos con varios colegas en una disciplina, puede ser cualquier cosa, no hay ningún problema. Después de las licencias, algunas sugerencias más, ¿no? Sugerencias relacionadas con la escrita, porque a veces uno de los problemas que he identificado en los últimos años con mis alumnos es que se confunden a veces cuando están escribiendo y algunos de los problemas de derechos de autor vienen por esa confusión a la hora de pensar o de crear un artículo o una obra para una disciplina. Primero, el trabajo académico exige originalidad y pensamiento crítico. Eso debería ser obligatorio siempre para todos los trabajos o para la mayoría de trabajos académicos que necesita que tú te posiciones también y que busques. Debería ser fundamental y esa idea debería estar en mente siempre. Es importantísimo diferenciar qué es nuestro y qué es de otros. Es decir, si yo tomo una idea que es de Zygmunt Bauman, por ejemplo, de la modernidad líquida, debo identificar adecuadamente que eso es de Bauman. Esa modernidad líquida es una idea de él, que viene del libro tal, que lo hizo en cuál año. Es muy importante diferenciar lo que es mío, mi aporte, del aporte de los otros. Y hacer anotaciones también. Resumir brevemente ideas principales cuando estamos leyendo artículos de otros o libros de otros. Y siempre, siempre, siempre colocar la referencia bibliográfica. Lo que yo hago es de cualquier forma. Voy a mostrar el sistema que yo utilizo. Esto es lo que yo hago. Así es como yo concibo tanto una charla, como esta charla que estamos aquí ahora todos juntos, o un artículo científico, o cuando hago un vídeo para mi canal de YouTube, yo lo concibo de esta forma. Primero ideas, un conjunto de ideas, que normalmente hago un dibujito. Yo lo hago por dibujos, vosotros podéis hacerlo como queráis. Es solo una sugerencia, ¿vale? Hago un conjunto de ideas. Esas ideas van después para un borrador. Y ese borrador es fundamental, porque yo leo un montón de cosas. Imaginaos que leo cosas relacionadas con derechos de autor. Yo leo un montón de cosas y veo una frase que me gusta y la coloco en ese borrador y debajo pongo la cita. Como soy una persona con mucha pereza, la cita que yo suelo poner es el nombre del autor y el enlace de la obra, porque tengo pereza, porque no quiero molestarme, porque muchas veces no acabo utilizando esa obra y utilizo otras diferentes. Entonces lo hago siempre. Siempre intento detallar qué voy cogiendo de dónde, qué ideas salen de dónde. ¿Para qué? Para después crear mi obra así. Crear mi obra utilizando las citas, las paráfrasis también, que necesitamos para identificar qué es de otros y qué es mío. Más sugerencias con esa parte de parafrasear. ¿Cómo se hace esto adecuadamente? Parafrasear es leer una obra o leer un artículo de alguien y, bueno, pues identificar las ideas principales, por ejemplo, los puntos fundamentales que tiene esa obra, solo que hacerlo con mis palabras. No necesito citar exactamente lo que dice el autor, si no es preciso, puedo hacerlo con mis palabras. ¿Cómo lo hacemos eso? Primero tenemos que leer, que interpretar, que analizar y luego expresar con nuestras palabras lo que el autor estaba intentando decir. Podemos comparar las frases, las nuestras con las originales, para ver si son iguales, intentar cambiarlas. Podemos pasar de la voz activa a la voz pasiva, o al contrario, utilizar sinónimos, resumir las ideas principales, por ejemplo, de un autor, comparar puntos de vista entre diferentes autores. Esa es una de mis partes favoritas.
Cuando leo un artículo de un alumno o leo un artículo yo soy editor de una revista científica, de la revista Encontros Bibli, de mi departamento. Es una revista bastante bien conceptuada en el área de ciencia de la información. Cuando veo un artículo científico de un autor que compara diferentes puntos de vista, eso da una riqueza al artículo, porque no solamente veo los puntos de vista que están de acuerdo con su tesis, también otros puntos de vista diferentes, veo los puntos más fuertes, los puntos más flacos. Es muy interesante ese tipo de abordaje. Y por último, citar siempre autor y fuente, ¿vale? Paráfrasis es una de las opciones. La otra opción es la citación directa. Todos son citaciones, ¿vale? Todos vamos a citar de una forma u otra. Solo que es el estilo como vamos a citar. Puede ser con mis propias palabras, haciendo una paráfrasis, o puede ser haciendo una citación directa, que es cuando colocamos las aspas y utilizamos exactamente las palabras del autor, tratando de dejar siempre en el mismo sentido que el autor las colocó, que es otro de los problemas que hemos identificado en los últimos tiempos, que a veces se coge una frase y no está en el mismo sentido que el autor utilizó. Un ejemplo es este de aquí. El ejemplo es maravilloso. La Biblioteca Nacional de Perú muestra en YouTube a su pueblo, el más divertido e inteligente de Latinoamérica. Bueno, tal vez la obra no exista, tal vez me lo haya inventado un poco, pero podría ser así. No porque no sean los más inteligentes, más porque el ejemplo tal vez viene de ningún lugar. Referencias. Las referencias, como colocamos en toda la obra, autor y fuente, autor y fecha normalmente. Este es uno de los estilos que existe. Existen muchos estilos. ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es el estilo de citación que deberíais utilizar? El que queráis o no. Si vuestro programa de posgraduación, por ejemplo, o si vuestro curso, o quien sea, determina, o la revista donde vamos a publicar un artículo, que normalmente las revistas determinan muchas cosas. Si ellos deciden que tiene que ser un estilo de citación, tenemos que seguir el estilo que ellos deseen. Desde el punto de vista de derechos de autor es absolutamente indiferente, no importa el estilo de citación, lo que importa es que se cite adecuadamente el autor y fuente. Así, si alguien tiene interés en ir detrás de esa obra, puede acceder a ella sin muchos problemas. Otra recomendación también, gestores de referencias, son bastante útiles. Y aquí estoy pensando particularmente en la parte de borradores y de escrita final del texto. Es muy confuso, para mí por lo menos leo muchos artículos diferentes, algunos los utilizo, otros no, y me sucede con mucha frecuencia que creo que voy a utilizar 20, 30, 40, 50 artículos para mi artículo que estoy escribiendo y resulta que al final utilizo muchos menos, o a veces utilizo más, pero no utilizo esas partes que yo pensaba que iba a utilizar. ¿Qué es lo que hago? Utilizo un gestor de referencia. Aquí tenéis un ejemplo de varios, así de Zotero, que es software libre, que es mi primera recomendación, y después está Mendeley, EndNote, solo que ya son empresas privadas. En fin, Zotero funciona bastante bien, yo lo estuve utilizando muchos años, luego me cambié de sistema, luego volví a otro, luego, en fin, como me gustan mucho estas cosas, normalmente durante un tiempo utilizo uno, después utilizo otro. Pero está muy bien porque colocas el artículo aquí y como regla general captura todos los datos del artículo de forma automática o semiautomática. Entonces es más fácil después saber cuál es el artículo que estabas utilizando para decir tal cosa o para seguir tal teoría. Algunas consideraciones finales. La ley de derechos de autor, sabemos que son un poco aburridas. ¿Para qué nos vamos a engañar? De cualquier forma es interesante echar un vistazo a la ley. No hace falta que leáis ni siquiera la ley íntegra, pero sí echar un vistazo para ver más o menos cuáles son las ideas que están atrás de la ley. Aquí veíamos las excepciones y limitaciones. Esa parte es fundamental y deberías leerla y entenderla lo más profundamente posible. Además de eso, cuando utilizamos una obra que no es nuestra, deberíamos seguir siempre la línea de la ética. Debemos ser éticos con la utilización de las obras y con los autores también. También debemos ser éticos con nuestros lectores, que puede ser tanto el profesor de una disciplina, cuanto pueden ser los revisores de un artículo científico. Debemos tratar de ser éticos y no engañar con lo que es de otro, intentar hacerlo pasar por nuestro, en fin. Ya impartí varios cursos sobre plagio, que es un asunto que sinceramente no me interesa mucho. Y no me interesa porque me da un poco de rabia. Cuando veo que un alumno mío, por ejemplo, ha plagiado una frase, solamente una frase, el problema no es el plagio de la frase.
El problema es la duda que ya tengo en el resto del trabajo. Ya no consigo confiar en que el trabajo esté limpio de plagio. A partir de ese momento que ya identifico un plagio, me pienso que todo está plagiado. Y a veces no es cierto, a veces es simplemente un error. Pero es inevitable pensar que si te han engañado una vez, te puede engañar más veces. Entonces, sugiero que intentéis ser lo más transparentes posibles. Lo que es vuestro, que se vea claramente que es vuestro aporte, y lo que es de otros, que sea de otros. Siempre que sea posible, otra sugerencia también, es que publiquéis obras con licencias Creative Commons. En mi caso siempre utilizo las licencias más abiertas, que son BY o BY SA. No tengo ningún problema para que alguien utilice mis obras prácticamente como quiero utilizar mis obras. Me es indiferente. Prefiero el reconocimiento por haber utilizado esa obra que alguien no utilice mi obra. Y por último, utilizar también acceso abierto. Si alguien tiene interés, esta es mi página web. También tengo mi usuario de Twitter, que es bastante activo. Soy bastante activo por ahí. O si también tenéis interés en enviar algún email, podéis hacerlo a este que está aquí. Y nada más. Muchas gracias y ahora es el momento de las segundas preguntas. Perfecto, muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas, en verdad, pero empecemos por el inicio. La primera pregunta, ¿un informe técnico presentado por una institución como parte de una obligación administrativa es considerado como una obra divulgada? Tiene un problema añadido y es que sucede que no siempre las obras técnicas son consideradas como obras que tengan derechos de autor. Ese es el primer problema que tendría. No siempre una obra técnica es una obra que puede tener derechos de autor. Y justamente pregunta si es que puede hacer uso de la información contenida o citarla en su publicación. Sí, ha sido divulgada sin problema ninguno. Yo utilizo con mucha frecuencia informes de entidades, por ejemplo, que relatan cuál es la penetración de la red 5G en el país o la penetración de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación en el país. Yo los utilizo con mucha frecuencia. No hay ningún problema. Si el informe ha sido divulgado, ningún problema. Perfecto. Otra consulta es, actualmente existen muchos libros digitales en Internet que uno se descarga para leer y sacar información. ¿Ahí se está atentando contra los derechos de autor? Depende. Prácticamente la respuesta a todas las preguntas siempre es la misma. Depende de cómo sea. Por ejemplo, hay muchos libros que ya se comparten con licencias Creative Commons. La licencia te indica lo que puedes hacer. Como veíamos aquí antes. Imaginamos que me bajo un libro y tiene una licencia BY ND-NC, que es la última, la que está abajo del todo. ¿Qué significa cuando yo me bajo el libro? Significa que yo puedo bajarme el libro sin ningún problema, que puedo compartir ese libro, lo estábamos comentando antes, que tiene un conjunto de elementos que son comunes, o que yo puedo reproducir ese libro. Esto es, que puedo hacer copias de ese libro. Eso puedo perfectamente. ¿Qué no puedo hacer? Bueno, si ese libro tuviera esta licencia, yo no podría comercializar ese libro y yo no podría hacer trabajos derivados del libro. Ya está, nada más. Si tuviera una licencia. Y si no la tiene, ¿qué sucede? Bueno, sucede que generalmente cuando uno tiene una licencia significa que todos los derechos están reservados. Y ahí tenemos que ver lo que dice la Ley de Derechos Autorales. ¿Qué dice la ley? Bueno, pues que en principio, si el autor disponibiliza para la descarga, no habría problema en descargarlo. Ahora bien, lo que nosotros no podríamos hacer es compartir esa obra. Es una cosa bien curiosa. Podríamos compartir el enlace de la obra, sin ningún problema. Imaginaos que el enlace está en mi página web, enriquemedial.com /hola.pdf. Ese enlace podremos compartirlo perfectamente, pero la obra no podríamos compartirla porque tiene derechos reservados. Es una cosa bastante curiosa, pero en fin. Entonces justo va de la mano con otra consulta que dice, un docente consulta de que encontró un libro, un gran libro en Internet y quiere compartírsela con sus alumnos. Ay. Si puede hacerlo o está cometiendo alguna falta. Bueno, primero, yo no soy nadie para decir lo que se debe o no se debe hacer. Podéis hacer lo que queráis, estoy simplemente explicando lo que dice la ley. Y las leyes son un poco, no siempre son tan flexibles cuanto nos gustaría. Depende de muchos elementos, en realidad. Una obra íntegra, un libro íntegro, es muy complicado que podamos compartirlo si no tenemos algún tipo de permiso.
Es decir, si tiene todos los derechos reservados, si no tiene licencias Creative Commons, lo que vamos a tener que hacer es entrar en contacto con el autor para preguntarle si podemos compartir el libro. Y cuando digo el autor, en realidad os estoy mintiendo descaradamente. Con quien tenemos que entrar en contacto es con el detentor de los derechos de autor. Porque los derechos de autor, cuando escribimos un libro o publicamos un artículo, normalmente hacemos una transferencia de los derechos de autor para el editor. Y el editor es quien va a decidir, no es ni siquiera el autor, es el editor quien va a decidir. Como regla general, ese tipo de solicitaciones o no se responden o la respuesta no siempre es muy positiva. Una cosa que sí se podría hacer es compartir el enlace de la obra. Eso puede ser una solución. Pero compartir un libro que no tenga una licencia, que tenga todos los derechos reservados, en principio no debería hacerse. Ahora, si lo queréis hacer ahí, yo no entro en eso. Ok, perfecto, muchas gracias. Por otro lado, una docente también consulta, si un estudiante hace una tesis con un nombre específico en un periodo de tiempo, luego pasa mucho tiempo y otro alumno toma el nombre de la misma tesis, pero tiempo después, en este caso, ¿se estaría vulnerando los derechos de autor? Pues es un caso que nunca he visto en una tesis doctoral, sinceramente. He visto alguna vez en libros muy famosos en realidad, en libros muy conocidos. Y claro, cuando escribimos un libro que acaba siendo un gran suceso, un gran éxito, lo que se hace es, además de proteger el libro, se intenta proteger, por ejemplo, el título. Se busca proteger el título también. Y ya se ha dado el caso alguna vez de autores que han entrado en un proceso judicial porque otro autor ha copiado su título del libro o ha puesto un título del libro que inducía a pensar que era el libro de ellos. Y normalmente es un autor que tiene mucho éxito y un autor que está comenzando o que no tiene mucho éxito y que a veces trata de aprovecharse del éxito del primero. Es un poco complicado porque va a depender del título, por ejemplo, también. Si, por ejemplo, cosas que es posible que existan similaridades, es muy complicado que no haya más de un título parecido, por lo menos. Ahora, si es un título muy específico, es más complicado que dos personas tengan un título muy específico en una obra. Ahí habría que ver el caso exactamente cómo es. Exacto, ¿no? Sí. Ya, perfecto, doctor. Muchas gracias. Otra consulta es, ¿una secuencia genómica de un organismo se puede patentar o se tiene que registrar? No hay preguntas más difíciles en el mundo. Qué cosa más complicadísima. No se puede patentar desde el punto de vista de derechos de autor. Se patenta desde otros puntos de vista, pero no de derechos de autor. Porque en realidad tú no estás creando una obra. Lo que estás haciendo es viendo la secuencia genómica que hay en un lugar e identificándola y escribiéndola. Pero eso no es una creación de una obra. Estaría más próximo de una cuestión técnica o de una cuestión de patente si lo que estamos hablando es de crear un genoma. Pero desde el punto de vista de derechos de autor no se considera que existan. Estamos hablando de obras, voy a utilizar un concepto que me gusta mucho. Obras del espíritu, de lo que estamos creando, de lo que estamos hablando. Estamos pensando más de obras que nacen de la imaginación. Entonces, una secuencia genómica, yo desde mi punto de vista saltaría un poco ese tipo de cuestiones. Ok, perfecto. Pero la pregunta es dificilísima, que lo sepáis, dificilísima. Ya se me está acabando el agua, ya no tengo voz y se me acaba el agua. Otra consulta es, ¿puedo utilizar parte de los resultados de los trabajos de mis alumnos para la publicación de un libro? ¿O tendría que mencionar como autores? Bueno, si el alumno es autor de la obra, hay que citarlo como autor sin duda ninguna. Veo que hay varios que son profesores. De aquí a 3 semanas o así vamos a hacer un curso específico para profesores donde voy a hablar muy mal de los profesores. Por si tenéis interés en participar y en escuchar hablar mal de profesores, los alumnos no están invitados, pero si queréis oír hablar mal de los profesores, lo haremos dentro de unas 3 semanas o así. Va a ser este mismo curso, solo que voy a orientarlo un poco más a la parte de profesores. Y también porque las preguntas van a estar más en esa línea. No. Si alguien es autor de una obra, hay que citar al autor de la obra. Si esa obra tiene derechos de autor,
tenemos que ver cómo podemos usar las obras de los otros. Por ejemplo, citar una obra de otro no hay ningún problema. Ahora, si vamos a utilizar una parte significativa de la obra de otro, vamos a tener que solicitar permiso a la otra persona para poder utilizar. Y vamos a tener que dejar muy claro qué es nuestro y qué no es. Entonces, depende. Ok. También nos consultan, ¿a qué se refiere con que no se puede compartir un artículo con copyright? ¿No podría compartir artículos de Mendeley, por ejemplo? Pues me refiero a que no se puede compartir un artículo que tenga copyright. Por ejemplo, no podemos enviarlo por email. Un caso simple así. Si conocéis a alguien de otra universidad de otro país, enviarle un artículo a una persona de una universidad de otro país puede ser contra los derechos de autor, porque tal vez esa persona en su otro país no tenga acceso a ese artículo en concreto. Entonces, estamos violando los términos de uso de la plataforma. Recordad que para que nosotros tengamos acceso a Scopus o Web of Science, esas plataformas, ahí cada país lo hace de una forma diferente, pero si no recuerdo mal, la última vez que estuve en Perú, se hace a partir del ministerio, si no recuerdo mal, es quien paga la licencia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando paga esa licencia a Web of Science para poder utilizar su plataforma, estabas firmando un contrato. Y si tú lees el contrato, verás que yo no podría llegar y descargarme los artículos y compartirlos en Internet. No puedes hacer eso. Estás contra los derechos de autor y además contra las licencias de uso de la plataforma. Entonces, infelizmente, nuestra ley debería cambiar. Por eso insisto tantas veces en la importancia de publicar en acceso abierto, porque nos permite compartir sin restricciones con quien queramos y como queramos. Pero artículos, libros que tienen todos los derechos reservados, yo no lo veo tan claro, la verdad. Y justamente hay una consulta que dice, ¿cuál es la diferencia entre acceso abierto y acceso libre? Pues para algunos autores, insisto, yo estoy dentro de algunos autores, el acceso abierto no solamente es un acceso gratis a una obra, es el acceso con un conjunto de derechos y con el menor número de restricciones posibles. Si miramos las tres principales declaraciones, o me vais a perdonar, voy a hacer una cosa, que es ir a esta parte de aquí. La tercera cita que aparece aquí, licencias Creative Commons en las revistas científicas brasileras de ciencias de la información, acceso abierto o acceso gratis. Aquí explicamos algunos de los motivos. Si alguien tiene interés, podéis echar un vistazo también en mi Google Scholar, porque hay un par de artículos muy cortos generalmente que hablan de las tres principales declaraciones de derechos de autor, la de Bethesda, Berlín. Bueno, podéis echar un vistazo allí, ¿vale? Podéis echar un vistazo, y Budapest, y vais a ver por qué, cuáles son los argumentos por los cuales defiendo que cuando hablamos de acceso abierto, desde el punto de vista de las licencias, hablamos en concreto de dos licencias, que es BY y BY SA, porque son las más abiertas que existen. En realidad, la ciencia está hecha sin restricciones, o debería estar hecha sin restricciones. Siempre, si alguien utiliza la ciencia para un fin comercial, no es un problema. Es decir, tú puedes crear una empresa en base a los 50.000 artículos que has leído sobre cómo patentar el genoma, no sé. Pues bueno, pues no hay ningún problema porque hagas una empresa a partir de eso. Yo creo que limitar los usos que tienen las obras científicas no aporta nada al contexto científico. Entonces, desde mi punto de vista, el acceso abierto estarían relacionados con esas dos licencias en concreto. Ok, perfecto. Y luego hay algunas preguntas referentes a los PPTs o las presentaciones que se dictan en las clases. Preguntan, por ejemplo, si las imágenes que se colocan ahí también se tienen que citar, o si se puede colocar un artículo de internet en ese PPT, y también consultan si es que ese PPT se puede registrar como autoría. Primero, para tener los derechos de autor de un PowerPoint no necesitas hacer absolutamente nada. Eso es lo primero. ¿Está? ¿Cómo hacemos con las clases? Depende del tipo de clases. Depende si la clase es online, si la clase es abierto, depende si la clase es para un grupo reducido o un grupo muy amplio. Imaginaos una clase
como eran antes. No sé si ahora en Perú hay confinamiento, no hay confinamiento, no sé si continúan las clases con los alumnos. En Brasil, en el sur por lo menos no. Entonces voy a pensar como era antiguamente. Yo voy para mi sala de aula y doy una clase. El público al que estoy dando clases es muy reducido. Van desde las 15 personas hasta las 60 personas aproximadamente en mi caso, ¿no? Este es el público que voy a tener. Entonces, ¿será que una obra, una foto, por ejemplo, que he utilizado en Internet, va a perjudicar los derechos que tiene esa persona? Oye, si estamos pensando que es una foto, por ejemplo, para ilustrar un caso, yo en mi caso utilizo muchos memes. Esta vez no, pero en otras ocasiones sí que utilizo más memes. No está perjudicando los legítimos intereses de la persona cuando es un grupo tan reducido. Lo que estamos haciendo es ilustrar un determinado momento. Cuando es la ilustración para la enseñanza, solamente ilustración, sin puesta a disposición de los ejemplares, es decir, sin compartir la foto, sin compartir los libros, sin compartir los artículos, da para utilizar prácticamente cualquier cosa. No hay mucho problema con utilizar cualquier cosa porque estamos hablando de ilustración para la enseñanza. Estamos hablando de un caso muy concreto. Sobre la parte de registrar los PPTs, desconozco si en Perú existe esa opción. En el caso brasileño, que yo recuerde, no existe esa opción de registrar. Lo que hacemos todos es colocar en nuestra primera pantalla, o en la última pantalla, por ejemplo, aquí lo tenéis en la última, y lo tenéis también en la primera pantalla, que es esta de aquí. Podéis ver mi nombre y siempre coloco la licencia al principio y al final, básicamente para promocionar un poco más la utilización de licencias, pero no es necesario colocarla. No es necesario colocar, por ejemplo, un icono, como yo tengo aquí, puede ser simplemente el tipo de licencia que utilizáis. Se sugiere colocar el link, el enlace, como aparece aquí, pero no hace falta mucho más. Ok, perfecto. Y ya para terminar, la última consulta. ¿Cómo puedo citar contenidos de tesis que no han sido publicadas? Es bien complicado, ¿eh? Es bien difícil, porque en realidad, ¿cómo puede saber alguien que lo que está citando es cierto? Si no ha sido publicado, es un poco complicado. Y ahí voy a remitirme a cómo se hacía antiguamente, unos años atrás, imagino que todavía se sigue haciendo en el ámbito de historia, en el área de historia. Muchos historiadores van a la Biblioteca Nacional o a una biblioteca de ese porte, investigan en libros que son muy antiguos y hacen obras a partir de esas ahí. Bueno, esos libros fueron divulgados en su momento, pero ya no son públicos como eran antes, o no son públicos de la misma forma que eran antes, porque a veces necesitamos un permiso especial para poder acceder al libro. Por ejemplo, un permiso de investigador para ese motivo en concreto, para esa área en concreto, como sucede en la Biblioteca Nacional de España y, si no recuerdo mal, en la de Perú también. Y debes tratar de citar lo más claro posible y en algún momento tal vez sería interesante colocar que esa obra no está disponible al público, que para acceder a ella has tenido que hacer determinado lo que sea, o has tenido que acceder en determinado contexto. Por ejemplo, yendo a la biblioteca de no sé dónde. Tal vez sería interesante, pero no es obligatorio. Simplemente para informar a los lectores que esa obra que está leyendo, que no se puede encontrar de cualquier forma, que tienes que hacer ese procedimiento en concreto para poder acceder. Creo que eso podría ser una buena práctica. De cualquier forma, puedes citar sin problemas. Ok, perfecto. Entonces, doctor, con eso damos finalizada la ronda de preguntas. No sé si quiere dar unas palabras finales. Me gustaría mucho agradecer a todos los que me habéis aguantado este tiempo aquí. Me gustaría agradecer vuestra paciencia. Y bueno, si tenéis interés ya sabéis que tengo un canal de YouTube donde voy hablando alguna de estas cosas. A veces es en portugués, pero mi portugués es pésimo, entonces seguramente lo vais a entender casi mejor que mi español, que también no es muy bueno. Un saludo y muchas gracias. No, gracias a usted. Y bueno, con eso damos finalizada la presentación. Agradecemos nuevamente al doctor Enrique Muriel por toda la información tan interesante que ha compartido el día de hoy. Y además, muchas gracias a cada uno de ustedes por participar en la sesión. Finalmente, los invitamos a visitar Conectados, donde podrán encontrar herramientas y recursos que les serán de gran utilidad.
Y además encontrarán el link para inscribirse en el siguiente webinar, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 20 a las 10 de la mañana, que tratará sobre publicar o perecer el engañoso camino de las revistas depredadoras, a cargo del doctor Jorge Polanco. También dejaremos el link de inscripción para este webinar en la caja de comentarios y comentarles que las grabaciones de los webinars se colgarán en Conectados al finalizar el ciclo de investigación. Eso es todo y muchas gracias. Hasta la próxima.